Bueno, vamos haciendo la última parte. Ahora la anfitriona, si así podemos decirle, por supuesto que sí, María José Domingos Edreira. Domínguez Edreira, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Se escuchan? Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por haber venido. Un orgullo compartir el panel con dos colegas muy queridos y un orgullo también que Karen nos coordine. Bien, el tema que nos trae hoy, como dijeron acá mis colegas, no es nada divertido, todo por el contrario, es muy triste y tampoco es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que, como dijo Cristian, desde que apareció el hombre en el mundo, lo podemos ver, lo podemos visualizar. Lo que sí vemos es que hoy está grabado, es cosa de todos los días, lo podemos ver continuamente. Y eso hace que también sea un fenómeno que naturalizamos. Es decir, que, por ejemplo, a mí me gusta dar muchos ejemplos. A los chicos en clase les doy ejemplos. Por ejemplo, subimos a un colectivo y nos empujan. Más allá de ser un acto de mala educación, es un acto violento en sí. Que no tiene ningún motivo, no tiene ninguna razón, simplemente bastaría decir permiso, voy a pasar, o permiso, por favor, córrase, o lo que fuera. No, simplemente hoy empujan y pasan. Insisto, más allá de ser un problema de educación, es también un acto violento en sí. Imagínense que recién la Organización Mundial de la Salud en el año 1996 lo declaró como un problema de salud. Años después, en el 2002, la misma organización lo reconoce como una enfermedad social. Tanto es así que hasta los conflictos, en lugar de sentarse a resolverlos y hablarlo por medio de la comunicación común, lo que hacemos es resolverlos a golpes. Es decir, ¿sabes qué? No me interesa y enseguida se van a los golpes. A los golpes, a las palabras, insultos, lo que fuera. Bien, voy a pasar un breve recorrido por los distintos tipos de violencia. Acá también uso la palabra lamentablemente porque la verdad es que inclusive cuando damos clases los chicos dicen no, también hay violencia en tal lugar, también hay violencia en tal otro. Y los tipos de violencia se van ampliando. Podemos hablar de violencia física, que es la más visible, la más palpable. La violencia psicológica o emocional, que si bien no es la más visible, es la más común. Hoy por hoy no es necesario insultar a nadie, ni decirle ni estúpido, ni tontito, ni tonto, ni nada, pero es algo común. Sin ir más lejos, el lenguaje cotidiano no tanto ahora de los adolescentes, pero el boludo de mi época era... Y la verdad es que no es necesario. Uno dice, no, bueno, en realidad no me está insultando, pero sí es algo violento, es un inicio. También podemos hablar de violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, a través de las frases acuñadas durante años, como decía Mauricio. La violencia doméstica, o más llamada intrafamiliar o familiar, porque recuerden que ahora más que nada se da el tema de que en las casas no viven solamente familias, sino que se van incorporando otras personas. Por eso se habla de violencia doméstica. Nuestro sistema legal, reflejado por la ley 2414, hace alusión al domo, al lugar donde habitan esas personas. Violencia escolar, muy palpable ahora, por medio del término bullying que se usa, lo hicimos casi propio, y la ley fue recogida en la ley 26.892. La violencia laboral, más conocida como acoso sexual laboral, pero también está el otro tipo de violencia psicológica en el ámbito laboral, que es conocido como mobbing. La violencia callejera por bandas en su momento, patotas que se decía cuando yo era chica, las factorías que se usan en otros países, que de ahí estamos al borde ya de mafias, de conjuntos de personas que se organizan para delinquir. Y la violencia que estuvieron hablando hace un ratito en redes sociales. Esa que se duplica y se triplica y se complica de una forma escandalosa, se vuelve viral y todo el mundo está hablando de lo mismo. Bien,
Y ¿saben qué me llamó la atención cuando lo daba en clase? Que me decían, no, a nosotros los estudiantes también. Hay páginas, en este momento que se habla de la UBA, por ejemplo, Derecho UBA, donde se entran a dar entre todos. Y uno dice, pero si tienen que hablar de la facultad, de la materia, de lo que sea. No, pero aprovechan y se dan entre todos. Eso es la forma de usar mal las redes, porque también hay una forma positiva de usar. Bien, violencia juvenil, que es cuando los menores de edad se juntan para delinquir. Violencia terrorista, que es la que estamos acostumbrados ahora, no en nuestro país, pero sí en el exterior, por medio de ISIS, Hezbollah, lo que fuera. Violencia cultural, que es la violencia, lo que yo llamo la legitimación de la violencia. Es decir, no sé si recuerdan esos países de África donde por costumbre, por cultura, se le cercionan los genitales a las mujeres en forma total o parcial. Bueno, eso está registrado por ley, está permitido. Obviamente que a las mujeres no les cae bien, pero lo aceptan, no se quejan. Al menos no lo hacen en forma a viva voz ni nada por el estilo. Ese tipo de violencia es la cultural. Y la violencia que más nos preocupa a nosotros, que sería la psicopática. ¿Por qué? Porque se relaciona con todas las violencias anteriores que dije. También, como le digo a los chicos, ¿quién no conoce un psicópata? Hoy por hoy está a la orden del día. No tanto el psicópata diagnosticado psicológicamente, como les digo, sino que el psicópata que tiene distintas características. Por ejemplo, el que manipula todo el tiempo, el que no le importa nada más que él, el que conoce esa diferencia entre el bien y el mal, pero no le importa actuar mal. A veces inclusive actúa bien, pero solamente cuando es para conseguir un rédito propio. ¿Por qué? Porque solamente él es persona, solamente él importa, el resto son objetos. No digo que sea muy común, pero... Que los hay. Es muy común. Bien. Sí, necesito que sea. Bien. En la clase se vuelven todos locos cuando hablo de violencia psicopática, porque parece que realmente todos conocemos a más de un psicópata. Bien. Violencia de género. Reconocida por la ley 26.485, pero acá siempre también les hago un parate. Violencia de género, cuando hablo de esta clasificación, me refiero a la violencia que sufren tanto los hombres como las mujeres. Más allá de que la ley recoge solamente la violencia de las mujeres y se entiende desde el punto de vista que es la persona con más vulnerabilidad, también los hombres sufren violencia. Lo que sucede es que no lo denuncian por vergüenza, porque no está bien visto y porque realmente cuesta muchísimo. Imagínense que le costaba a la mujer, imagínense lo que le cuesta a un hombre. Y más allá de eso también, cuando figuran en las estadísticas, lo que sucede es que cuando uno pregunta más y dice no, en realidad me pegó o me tiró con el cenicero porque en realidad yo le había hecho algo antes. Es decir, la violencia que sufre el hombre es en respuesta a otro acto violento. Y también lo que me asombró ahora era que a veces también había violencia que sufría el hombre, pero cuando se preguntaba y todo lo demás, tenía un trasfondo económico. Es decir, para después reclamar económicamente. Es decir, que les digo, chicos, no se están ayudando ustedes. Ustedes mismos nos están ayudando. Bien, violencia infantil. Tenemos dos leyes que reconocen el maltrato infantil y que les da herramientas a los menores, como por ejemplo para ser escuchados por los jueces. Como yo siempre digo, les da la última ley, la 26061, les da la herramienta de que el juez los pueda escuchar. Y lo que tendría que hacer es darle las herramientas de que el juez le haga caso. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría no. Mi modesta experiencia, cuesta muchísimo que el juez les haga caso. ¿Y esa violencia cómo se llama? ¿Y esa violencia violencia, yo lo clasifico como violencia infantil. Del otro lado, el juez no escucha, cuando el juez no escucha, Institucional. Pero es también un tema de costumbre. Es también un tema de costumbre y yo no sé si acá hay asistentes sociales. Abogado del niño. Sí, sí.
Pero ¿no les pasa a ustedes que dentro del marco de nos encontramos con la barrera de las asistentes sociales que nos dicen que no, pero el chico tiene que estar con el padre y la madre, es lo que le tocó? Realmente a mí me asombran porque es lo que le tocó y tiene que enfrentar la vida así. Claro, sí, realmente no lo sé, pero yo me encuentro con esos temas que decir, pero si el chico te está diciendo que la madre lo deja sin comer, no hace que se bañe ni nada por el estilo, porque se trata de educación, ¿no? Le pega, lo insulta, no lo lleva al cumpleaños de tal. Es decir, si el chico te lo está diciendo, es por algo. Vos le estás diciendo que se tiene que acostumbrar a ese padre. Pero bueno, no sé, Se castiga con prohibir el deporte. actividades, ¿sí? Es cierto. Sí, es cierto. Por esparcimiento. Sí, lo que a mí, lo último que nos ha pasado también con Vicky es decir, los padres tienen que decidir. Entonces, si la madre no tiene ganas de llevarlo al fútbol, no lo lleva. Es decir, en mi época mi mamá, discúlpeme que sea autorreferente, mi mamá trabajaba y la verdad se mataba para llevarme a donde yo quería. No a donde yo quería, sino donde en realidad yo quería, pero ella consideraba que me hacía bien. Me parece que también es un poco importante eso, ver la otra parte. Como padres me parece que es lo que buscamos. Violencia contra los ancianos, aunque no se crea, es muy común. El hecho de manejarle el dinero y que el anciano en determinado momento no sepa ni siquiera lo que cobra. No sepa si tiene que comprarse para comprarse remedios o lo que fuere. Por costumbre se toma mayores de 60 años. Hoy por hoy los mayores de 60 años no son ancianos, no son inválidos, pero lo que siempre se protege es ese anciano que llegó a los 60 años y que no cuenta con medios para manejarse solo. 60 o 65 años. Es decir, tenemos que encargarnos de ellos. Por eso se toma así. Con respecto a eso, la ley 5.420 del gobierno de la ciudad, en su artículo 5, que habla de medio ambiente y habla sobre los maltratos, ahí hace una pequeña mención a los animales de compañía. Es decir, que maltratare a animales de compañía cuyo cuidador responsable, en realidad dice dueño, cuidador responsable sea un anciano, es considerado un maltrato contra ese anciano. Bien, la ley de personas con discapacidad, la 22.431, la ley a favor de las minorías y en contra de la violencia contra las minorías, que hoy por hoy también lo vemos mucho en cuanto a los extranjeros. En su momento se veía mucho con el tema de las religiones, ahora es común el tema de los extranjeros. No sé si tienen ese problema en el interior, pero nosotros acá en Capital es como demasiado el tema de la violencia contra personas que vienen de países limítrofes más que nada. En valores como una vez. Lo que pasa es que chica contra una concreta actividad. Tal vez no se visualiza como una violencia implícita, pero sí en el ámbito laboral, con otros pasos de comunicación. Sí, se entiende, sí. Perfecto. Y después la última que agregamos siempre desde la materia, la violencia contra los animales no humanos. Esto también es un abanico lamentable porque hay cada vez más actos, no solo más actos de violencia, sino... ¿sí? Yo te quería decir que para mí la peor violencia es ejercida por el Estado mismo, porque al Estado no poner, reglas, no hacer cosas como hemos pedido muchas veces, el tema de una policía animal, el tema del teléfono exclusivo de animales. Para mí el Estado es responsable mayor del maltrato animal que tienen los animales, por ejemplo, acá en Capital. Sí. Eso obviamente te lo digo yo, te lo conoce mucha gente que saca animales de lugares como la villa, ¿no? Sí. Siempre digo que el animal en una villa es como una mujer golpeada, nadie la ve, nadie la siente, nadie los atiende. Exacto. Bien.
Violencia contra los animales no humanos. Acá les decía que el abanico era cada vez más extenso porque cada vez nos asombramos de los hechos nuevos que van pasando. De los hechos nuevos que van pasando. Por ejemplo, carrera de burros en Córdoba, carrera de chanchos, también habíamos visto. Ella es la representante de nuestra. Yo con los ómnibus. Sí. Yo soy de pueblo de los ómnibus. Nos cuesta ahora ya lo vimos, la violencia y el maltrato que se vive en los zoológicos. Nos cuesta ver el tema de los deportes, por ejemplo el pato, el polo, el hipismo. Lo vemos como algo recreativo, en realidad, por más que nos maten muchos, detrás de eso hay todo un trasfondo de maltrato para el animal no humano. Lo vemos también en el transporte. En el transporte, ustedes me van a decir, bueno, no, pero si los van a matar, ¿qué importa? En el transporte de los animales que van a ser faenados, también hay violencia, también hay maltrato, porque es realmente una forma bestial y cruel ese transporte. A veces en los criaderos, a veces uno los ve pasando por las estaciones y está el camión en pleno rayo del sol con los animales adentro, y la verdad es que no hay necesidad. Por más que me digan, no, pero si los van a matar después para comer, por más que pase eso, se ve y es realmente muy lesivo. La cabina del camión, cómodamente ubicada a la sombra de la planta, toda la parte de la jaula llena de vacas al sol, en pleno verano. Por eso creo que lo que hacemos recién en el sentido de que el acto violento es el mismo. O sea, vos cambiás las vacas por niños, cambiás los niños por mujeres. El acto sigue siendo violento, el acto es lo violento, no la víctima. Y en el caso de Seis, que la madre parió dentro del camión, se lo había salvado, o sea, lo más espíritu de Seis. Era que se lo había sacado, mi madre parió dentro del camión. Y está prohibido por la 14346 llevar animales preñados en acto grado de preñez a matadero. ¿Qué me vas a decir que no se dan cuenta que está preñada? Ahí entramos con otra. O sea, hay un montón de actos violentos conectados. Porque vas a la policía ni siquiera informada, ¿no? Digo, porque la policía en general, y seguramente hay casos en los que se funciona y se funciona bien. Normalmente o habitualmente, ¿qué vas a denunciar? Lo que decía ahí. Majo. La están llevando al matadero, vas a denunciar que está rayo del sol. Primero que te contestan, no, pero sí es un animal. Sí, bueno, exacto. Pero es también para reformular los conceptos, hoy vos pasabas crueldad innecesaria. Yo me quedé pensando, crueldad innecesaria. Entonces era crueldad que estamos todos avalando. Hay algo necesario, se necesita parte de crueldad. No es para reformular, es tan filosófico esto. Es para reformular tantas cosas. Y no solo nosotros, o sea, vamos a las corporaciones, vamos a donde tengamos que ir. Y dejamos... todo lo que dijo él, por favor, de terminar conectados, porque si no va a quedar que cada uno vaya por su lugar. Dejamos terminar a la doctora en su exposición, como habíamos acordado. Un segundito que ya está terminando, cerrando. Y después sí, eventualmente tenemos unos minutos para discutir o para algún otro cuestionamiento, o si alguno de los otros panelistas quiere hacer algún agregado en referencia a lo último que se dijo. Bueno, bien, y de los animales no humanos pasó en particular a los animales de compañía, que es más llegado más a nuestro tema. Acá también hay un abanico sin fin de métodos, modos y motivos. Yo les solía decir a los chicos lo que se nos puede ocurrir, y la verdad es que a nosotros no se nos ocurriría, pero no se nos pasaría ni por la cabeza las barbaridades que les han hecho y que les hacen a los animales. Esa es la verdad. El victimario en este caso, en los animales de compañía, puede ser su mismo cuidador responsable, puede ser un vecino o bien un completo extraño. Las señales de maltrato que podemos visualizar, nos podemos centrar en la falta o exceso de alimento y agua, el estado malo general, lo vemos en el pelaje, en cuanto a si está flaco o no. Ahí hay un problema que siempre nos dice la veterinaria. Puede ser que el animal esté flaco porque está enfermo.
pero eso también después va con tema de pericias y todo lo demás. Si tiene lesiones internas, que son reiteradas, y ahí entro en el campo de los veterinarios, que tienen, mejor dicho, la obligación moral de denunciar cuando les llega un animal con lesiones internas en forma continua. No tienen la obligación legal, pero tienen la obligación moral. Comportamiento inadecuado, cuando vemos un animal que siempre se esconde, que siempre se escabulle, ahí estamos viendo también una señal de maltrato. Los modos de maltrato son muchísimos en los animales de compañía. Tenerlos todo el tiempo atados, tenerlos en el fondo, a la intemperie, adelante para que ladre a todo lo que le pasa y todo el mundo le tire cosas, tenerlos en los balcones durante días de sol recalcitrantes, con lluvia, con frío, tenerlos sin agua, tenerlos hacinados. Hay montones, la verdad que varios. Señales, me refiero a señales que podemos ver de afuera nosotros, ver de afuera. Los motivos también, los motivos los dan en general los psicópatas, pero bueno, son el castigo, la necesidad de tener el control, de manifestar, de demostrar que tengo el poder, mirar lo que hago con este animal, o mirar inclusive lo que hago con tu animal. Es un medio también para forzar a que vos, persona humana, hagas determinadas cosas que yo quiero que hagas. Si ese es tu cachorro, si ese es tu perro, voy a lograrlo por medio de amenazas o hechos concretos contra ese animal. Es una forma también de manipulación para la persona. ¿Y por qué pasa esto? Porque hoy por hoy, por más que sí está mal visto maltratar a un animal, la gente no tiende a meterse. Mis alumnos saltan todos y dicen que sí se mete. Pero la gente en general no se mete cuando hay un maltrato a un animal. Pero sí se va a meter cuando hay un cachetazo o un empujón a una mujer. Y hasta por ahí nomás me están diciendo. A veces hasta por ahí nomás. Y un chico menos todavía. Es decir, porque lo toma como algo, no lo está educando. A mí realmente no me parece que sea una forma de educar a un nene, pegarle un cachetazo, zamarrearlo o gritarle así porque sí, insultándolo. Lo mismo con una mujer. Bueno, ustedes me dijeron que no, pero en realidad la gente tiende más a meterse. O en general, como está mal visto, resulta más complicado que lo hagan en público, ese tipo de maltrato. También por perjuicio social, por decir, no, es un animal, como decíamos hace un ratito por ahí, no, solamente es un animal, no importa, solamente es un animal, después de todo está hecho para esto, tiene que estar a nuestro servicio, tiene que estar atado, tiene que estar custodiándome la casa. Claro, bueno, es más caro. Bueno, por lucro, usarlo, eso también constituye un tipo de maltrato desde ya. Diversión, que habíamos visto antes, el tema del deporte, o las carreras de chancho, que por más que no sea un deporte, como algo divertido por determinadas personas, y por el simple hecho de perversión y de venganza. Perversión y venganza son los más comunes. Y ahora nos centramos más en el tema de la violencia e inteligencia. Hoy por hoy los animales de compañía tienen algo positivo, que pasan a ser parte de nuestra familia. Pasan a formar esos lazos de parentalidad que exceden la consanguinidad. Es decir, no son nuestros parientes consanguíneos, pero sí los consideramos nuestra familia. Esto tiene una connotación positiva, que es que nos preocupamos, no solo de nuestros animales de compañía, sino de los animales de compañía de los vecinos. No, ¿por qué? Mirá que lo tenés, cuidalo, llevalo a vacunar. Nos vamos metiendo más. Esa es la connotación positiva. Y la connotación negativa es que, como dije al principio, estamos en una sociedad cada vez más violenta. También los metemos en ese tipo de violencia. Sea en nuestros hogares o sea en la calle con los perros callejeros, con los perros que son abandonados. Es así que cuando se habla de violencia de género, se habla del círculo de violencia.
Ese círculo que es cíclico, que por no ser un acto aislado ni único, es sin límites porque no tiene límites ni en objeto, ni en medio, ni en nada. Es bajo la escala de jerarquía porque es para demostrar el poder. De difícil interrupción porque precisamente eso no es detectable. A la mujer todavía le da miedo, le da vergüenza decir y confesar que es víctima de maltrato. Detectable extramuro, por medio de lo que habíamos dicho, de los animales de compañía y esas señales de maltrato que podemos ver, y se desarrolla siempre intramuros, ese tipo de violencia. Ahí es cuando metemos nosotros, desde nuestra óptica, metemos a los animales de compañía y los hacemos ver que son usados como objetos para conseguir los otros medios, como había explicado antes, o simplemente como descarga. A mí me había pasado hace 20 años cuando empecé la profesión, me había encontrado con un chiquito que me contaba, no, la madre le sorprendía que cada vez que iba a la plaza perdía el cachorro. ¿Y por qué? ¿Qué le pasaba? Y qué sé yo, que no sé qué, era un momento que se estaba separando del padre. Y hablando con el chico, este nenito de 10 años me decía, no, es que yo me lo llevo a pasear y lo pierdo a propósito, para que mi papá no le pegue. Prefiero que alguien lo encuentre, pues yo en ese momento también le había contado que encontraba perros y me los quedaba y qué sé yo, y él me decía, prefiero que alguien como vos que lo encuentre y que lo salve, porque en mi casa mi papá le pega. Y después haciendo dibujos ese chiquito llegó a demostrar que, sin que la madre hable, llegó a manifestar, mejor dicho, que él también recibía castigos de ese tipo. Primero empezó dibujando el castigo que recibía el perro y en determinado momento dibujaba y en determinado momento se dibujó él. Y cuando se dibujó él, la psicóloga le preguntó, ¿te estás dibujando vos? Y le dijo, no. A pesar de que lo había dibujado, lo seguía negando. Esto es todo dentro del círculo este de violencia que, como decía Cristian, no tiene límites y no tiene fin. Bueno, con respecto a eso también siempre comento un caso que manifiesta la naturalización que tenemos con respecto a este tema de violencia y más que nada dentro de los hogares. Hace poco tuve un caso de un chiquito de 11 años cuyo papá maltrataba y realmente pegaba bestialmente a la madre. Este chiquito le pedía a la madre que no se separe. La madre iba a la comisaría, hacía la denuncia, pasaba al CGP, nosotros lo derivamos por ahí por el CGP, la oficina, a la OED, y le decía no. Y el chiquito le hablaba y esta mujer retiraba la denuncia. No quería seguir, no había forma. El mismo chiquito le decía a la madre, no mamá, si vos llegás a las 6 de la tarde, cuando salís del trabajo, llegás a casa directo, papá no te va a pegar. Si vos le haces milanesas con papas fritas, como papá te pide, papá no te va a pegar. Así que vos tenés que hacer lo que papá te pide. Pero no quiero que nos dejes, no quiero que te vayas, y si vos te vas, yo me quedo con papá. Después de mucho tiempo, la madre entendió que no iba a conseguir que su hijo se fuera y que ella sí se tenía que ir porque la iba a matar. Realmente los golpes eran tremendos. Esta mujer, como el chiquito siempre, su hijo siempre le había pedido un cachorro, no tuvo mejor idea que comprarle un cachorro. Ya se había ido de la casa. Y el chiquito se había encariñado de tal forma con el cachorro que el cachorro iba y venía. La casa del padre y de la madre, el padre le mata al cachorro delante del hijo, y ahí es cuando la llama la madre la llamó por celular, la madre vino urgente, porque el nene estaba desesperado, se quería ir, no quería estar más ahí, vino urgente y obviamente fue una golpiza tremenda contra la madre, y eso pasó a la calle, lo vieron todos. Lo más raro de todo esto es que el nenito hizo clic cuando le mató el cachorro. Es decir, le fue y le dijo a mamá, papá nos va a matar a todos. Es decir, él tenía tan incorporado el tema de la violencia como que era algo normal, que no había hecho nunca ese clic para decir, no mami, nos tenemos que ir. Sino que cuando le mató su cachorro, el padre que lo mató delante de él, ahí recién reaccionó. Con esto, quiero cerrar ya. Bien. Con esto quiero cerrar y diciéndoles que es importante en sí lo que decía el doctor de la antesala del horror. Para nosotros en la materia
lo que queremos hacer hincapié es que desde ya los animales de compañía están viviendo un horror. Es más allá de una antesala, sino que también habíamos visto que era la única diferencia ante el maltrato entre el animal de compañía o el animal no humano y el hombre era justamente eso, que la ley los ve distintos. Pero si no, el hecho es el mismo, lo único que cambia es el objeto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, ¿para quién? Sí, para el doctor, se habló sobre los casos de los perros potencialmente peligrosos. Doctor Trigos. Sí, vosotros te digo, buenas tardes. Solamente quería preguntar si usted sabe o ha tenido contacto con el tema del caso Nerón, de ese animal, un animal rottweiler que mató a una niñita y dio a la mamá, hace más o menos 6 meses. El animal está en zoonosis, no recuerdo en ese momento en qué zoonosis es. Está internado, digamos, está preso ahí, Sí. sin juicio, sin condena y esperando juicio que... sí y el Pero juicio contra el ser humano, no contra él. juicio, bueno, hay una causa en donde el propietario reclama nuevamente al animal a pesar de la muerte de su nena, de la esposa de su nena, que van a cortar un brazo, pero le quiero comentar nada más para saber si se sabía este tema. Yo personalmente no estoy en esta. Era eso nada más. No, sí puedo, a ver, ya por lo menos el hecho de que no lo hayan sacrificado, entre comillas, eutanasiado, es, si se quiere, un adelanto. Sí. En Dolores tuvimos hace mucho tiempo un caso de un perro pitbull que había pasado de familia en familia, pero una de esas familias lo había acostumbrado a hacer prácticas de las que justamente la ley quiere evitar, supuestamente quiere proteger a la sociedad. Lo habían enseñado a pelear y demás. La nueva familia lo tuvo... ¿por qué cuento esto? Para ver la comparación con esto que ella cuenta, que el perro por lo menos todavía no lo mataron. Claro. Después podemos discutir si es mejor o peor, si está sufriendo otro debate. Que no sabía de eso. Ese perro pitbull fue encerrado en un calabozo de la carnicería, y terminó con una bala de 9 milímetros, porque a alguien se le ocurrió. Ese perro en la casa, en la familia que lo había adoptado, digamos, lo tenían atado en el fondo de la casa, algo que comentó recién Marcos. No tenía contacto con las personas, y la nena de la casa se escapó por una ventana y sufrió las lesiones gravísimas que sufrió. Está viva, pero sufrió lesiones gravísimas. Y al perro, ¿qué hacemos con el perro? Bueno, un día nos enteramos de que el perro lo habían... Estoy hablando hace un montón de años, no existía el Instituto de Derecho Animal, hace un montón de años. Es un avance que no se lo haya matado, ahora es un retroceso que sigue estando encerrado, como están los presos de Guantánamo. Y no lo que se supo, por lo menos que yo tuve conocimiento, es que tampoco salía de la jaula de zoonosis. ¿Sí? Por ahí lo que tendríamos que plantear, no ocurre más. Sí, en la tablada ese caso no, perdóname, vos sabés que no me acuerdo, pero yo con mucho gusto cuando Nerón, que salió por los diarios, el perro Nerón. Yo lo que creo que tendríamos que plantear es que todos somos, debería existir alguien que redacte pegamento. Porque no podemos decir que si no están ante un ataque, después vemos por qué llegó al ataque, ¿no? Ante un ataque no está mal que separemos al que atacó, aunque por ahí tenía toda la razón del perro, ¿no? O tenía todas las motivaciones para eso, típico que hace típico. Mis perros atacan a la policía, esta como
favor de dar bajas. Pero mi hija, que es en particular, cada que viene alguien, me quiere encerrar, ¿ok? No me da la gente. Yo le voy explicando que eso es lo peor que podés hacer. Porque el perro toma como consigo. Viene gente, a mí me encierra. Mejor que no venga nadie. Entonces, ahora, ¿quién es el culpable ahí? ¿El humano? Sí. Yo lo que voy a decir, lo ridículo que se ha llegado, que tenemos régimen penal juvenil, que no encierra a los menores de 16 años, porque dice que se tienen que sociabilizar con su familia, los mandan a la granja, y hoy en día tenemos encerrado un animal. No, pero que por ahí lo que necesitaría es alguien que pueda, porque está comprobado que casi el 90% de los animales son readaptables. Hay un 10% que no, eso lo sabemos, pero también lo que han sufrido esos animales, la verdad, es el pero una readaptación seguramente cuando se den a adopción no será como perros con más con familia, sino como lo llamamos hijo único. Sí, nosotros, yo me voy a permitir hacer una acotación porque creo que es muy propicia. Nosotros en Paraná, en Entre Ríos, tuvimos un caso de dos Rottweiler, una yunta que mataron a una mujer, que era la pareja del propietario de los dos. Hace aproximadamente unos 6 años ocurrió esto, donde digo 6 años porque todavía no había la ebullición que hay hoy, ¿no?, en tema de derecho animal. Y bueno, el juez en ese momento determinó que los animales no iban a ser eutanasiados, se los llevó al área zoonósica de la ciudad de Paraná. Bueno, en principio vivieron ahí y después de algunos años, ya con el avance nuestro, porque ahí yo participé como patrocinante del área de salud animal, que se llama ahora de zoonosis municipal, se hizo un estudio con veterinarios etólogos, 2 etólogos que son especialistas en comportamiento, esa es su función, que es justamente lo que decía la doctora, por eso lo comento. Y bueno, se persuadió al juez de cámara para que se logró convencer de que esos animales podían ser reinsertados socialmente. Por supuesto hubo algunos detractores a semejante medida, pues se imaginan una muerte de una persona entre medio. Bueno, más allá de eso, el juez determinó con muy buen tino que sí, se los trasladó a la ciudad de Concordia, o sea, se dio la orden, uno murió antes, murió de viejo, un paro cardiorrespiratorio, y se dio la orden de trasladarlo a la ciudad de Concordia, en donde hay un centro especializado que se llama Ciudad Pitbull, en donde, bueno, justamente se trata de este tipo de animales. Estos eran 2 Rot, pero bueno. Y se logró, por eso lo cuento, se logró la medida judicial. Bueno, después también terminó falleciendo de viejo el animal, Naturalmente eran perros cuando ocurrieron los hechos de 5 o 6 años, o sea que después llegaron incluso a longevos por su tamaño, 12 años fueron longevos. Pero bueno, en ese caso, justamente se logró eso, que no se ordene la eutanasia, sino que en principio sí, el secuestro de los animales y a posteriori la reeducación y la posibilidad de reinserción en otras condiciones, obviamente. Incluso en ese caso se había dictado una medida en contra del dueño, obviamente, en la que no podía tener animales de esas características, ni pitbull, ni rot, ni ovejero y demás. Y bueno, y hasta eso se logró revocar. Hasta eso lograron revocar, puso sus abogados, sus profesionales, y bueno, y a la fecha volvió a tener perro de las llamadas razas potencialmente peligrosas. Sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta para los doctores? Solamente una cosa. Es necesario aclarar que nosotros, por supuesto, sabemos que no hay razas peligrosas ni potencialmente peligrosas. O sea, es el que los educa y los lleva a eso. Te voy a contar algo pequeño, ¿no? En Dolores hay una protectora y hace muy poquito que recibió una invitación por un evento nuestro. Tiene los perros, son animales humanos con personalidad totalmente social. Son sociables y lo demuestran continuamente. Ella tiene mezclado todas las razas, entre ellos hay un Rottweiler con un perro chiquito de distinto tamaño y no tiene problemas entre ellos. Cuando salen a recibirnos, a los que privamos por algún motivo, uno obviamente puede tener empatía porque sabe quién lo recibe, quién les hace una sonrisa o el otro que les va a hacer una patada, hablando en criollo, y ninguno tiene conducta agresiva. Entonces, tenemos en claro que es un ser social y que no hay raza peligrosa, sino que hay personas humanas peligrosas que enseñan cosas peligrosas. Doctor, hay circunstancias que hacen violento al animal. El hecho de tener un animal adaptado, de tenerlo sin comida,
Justamente esas situaciones externas son las que provocan la O a necesidad. veces cuando está defendiendo a un humano, porque muchas veces el propio animal... Claro, pero es una situación externa que influencia. Dice algo en el clavo, Cristian, cuando con Mauricio compartimos, hemos hablado también. De la misma manera que cuando iniciamos con la ley de género, veíamos tips determinados frente a violencia primaria, al inicio de violencia. Vamos a visitar a nuestros niños, ¿no? Que tenemos que atender. Y en una casa donde hay un perro atado, habitualmente hay un patriarcado. O sea, es un tip, ¿no? Se van viendo estas cosas. La relación de violencia interespecie. Sí, bueno, el aporte que yo quería hacer tiene que ver con lo que dice el doctor, nosotros en Salta, lo que hicimos fue capacitar, intentando dentro del colegio de asistentes sociales, de trabajo social, y empezar a capacitarlos a los asistentes sociales que no tenían ni idea que podía existir una vinculación entre la violencia familiar o doméstica y el maltrato animal. Y la verdad es que no se imaginaban, les decíamos, bueno, pero si ustedes van a hacer una visita y ven que siempre el perro está lastimado o que hay descuido, no les llama la atención, bueno, no tenían idea. Y después lo que hicimos fue el convenio con una ONG que trabaja con violencia familiar, porque varias jornadas que organizó metíamos un módulo de maltrato animal, entonces captábamos el público que no era el animalista, sino la gente que iba a escuchar sobre violencia, y metíamos el tema y tampoco no se imaginaban que podía haber una vinculación importante. Yo estuve con un asistente social y lo mismo. Sí, había quedado sorprendida cuando yo le decía, pero tomar maltrato animal como un primer factor alarma que Es se grave que la facultad está haciendo esa característica. Por ejemplo, desde el instituto nosotros estamos pensando con Mauricio también generar notas institucionales del derecho animal a los colegios de asistencia social o a los entes o a los gabinetes diciendo que presten atención en la conducta de los animales humanos dentro del grupo familiar. O sea, Este cuidado que tienen con un animal, o sea, es fundamental porque el animal es el ser más vulnerable que el niño y que todo. Ahí empieza la Si cadena ese de animal no está bien cuidado, quiere decir que algo está pasando, no hay otro. una aclaración por ahí que tiene que ver con eso. Los que ejercemos la profesión y los que están del otro lado del escritorio también, si una de las propuestas que teníamos como instituto por ahí era tratar de impulsar la inclusión de la temática, además del nivel inicial, en el nivel secundario, en el nivel primario, en la formación docente, que no dependa del docente, ¿sí? Que sea algo formal, institucional y legal, la cuestión de la empatía animal o el nombre que le podamos encontrar y con el diseño que cada uno quiera, pero también en otras carreras. Ya está en Derecho, bueno, que se repliquen las demás facultades de Derecho, la materia, la cátedra, que se haga una especialización, eso es lo que estamos también pidiendo. Creo que ya es momento de empezar a pensar en eso. Por lo menos una actualización. Una diplomatura. Una actualización yo creo que... Y que se haga también... Tengamos mi fe en octubre que para el año que viene puede Ojalá. Y que se incluya también en otras carreras. Trabajo social o licenciatura en trabajo social y psicología deberían tener eso. De hecho ya está, he visto bastantes actos organizados o eventos en los que está el licenciado de Rosa, que es psiquiatra médico forense, y está trayendo el tema a las conferencias. Bajado del FBI, bajado de donde se está metiendo la temática de la violencia animal y conectándola con la violencia entre especies. Que las facultades todavía no lo tengan, deberíamos empezar como instituto también por ahí esta propuesta a pedir eso. Sí. Levanta la mano. No, quería decir que el otro día estaba en la facultad y sale, yo llevo mucho los animales al hospital de la escuela, ¿no? De acá de agronomía. Y sale un veterinario y le dice a la abuela que estaba con el gato, le dice, ya te lo dije, adoptar un amigo, tienes 3 por estar solo todo el día. Sí, Última pregunta, por favor. Hay que ver que los animales... Yo le quería hacer una pregunta. Última pregunta. Más que una pregunta o observación, pero me parece que la pregunta va por la mía. Cuando vos hablabas del caso testigo, cuando el juez le pone las accesorias de ley, caso 2, ahí dice prohibido
prohibición de secarse a la víctima. Sí. Pero yo no vi que fuera puesto la prohibición de tener animales. ¿No? Esa es una de las que yo pido siempre, por ejemplo, A la víctima, ¿qué víctima se le pide? a la víctima humana. Cuando yo pido, esto es algo personal y profesional, ¿no? Cuando me presento como particular damnificado, que se conecta con el tema de la legitimación, que se habló de que se había rechazado y demás. A mí me pasó algo particular, me invocaron el fallo Alavi para... Sí, fiscal general, era un caso muy particular en el que había dueño del animal. No, dice que no tengo, yo me presento siempre como legitimación difusa, colectiva en la provincia. Y de ahí me voy a la, si me aceptan esa presentación, voy como particular damnificado. Después de garantías, algunos con una resolución más larga, otros con una resolución más corta, han aceptado todos los 3 periodos de garantía, la Cámara ha confirmado, no he tenido ningún tipo de inconveniente en eso, sin tener una asociación ni una persona jurídica atrás. En este caso, como había un dueño de ese animal, una perra, y se peleaban con el grupo proteccionista y una tercera persona que decía que era él, yo traté de meterme en el medio y me invocó, me rechazó desestimaron en realidad la denuncia, y cuando yo pido la revisión de esa desestimación, el fiscal general, invocando el fallo de la ley, dice que yo no tengo legitimación. ¿Por no ser afectados? Como había un dueño, el único legitimado era el dueño. Ese era concretamente. ¿Cuánto reglamentos? No sé si tengo tiempo para hacer 2 aclaraciones cortitas. Bueno, a ver, 3 cuestiones muy concretas. Una, con respecto al tema del abogado del niño, creo que la mayoría de los que estamos o ejercemos la profesión y nos metemos en causas que tengan que ver con maltrato o crueldad animal, más allá de ser o no proteccionistas, activos en la calle o en el campo, todos tenemos alguna vinculación, o con derecho penal o con derecho de familia, la mayoría. Es como que van de la mano y de ahí ya sale el tema de la interrelación que hay entre las violencias y demás. La figura del abogado del niño es una figura relativamente nueva en cuanto a la aplicación en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. En Capital yo sé que hace mucho más que se viene aplicando. Pero cuento resumidamente un caso concreto para que vean para tratar de transmitir cuál es la visión que hay desde el otro lado y la resistencia del sistema para con los humanos, imaginemos para con los animales. Porque otra de las propuestas es el defensor de los animales o el defensor general de los animales también, que tenga una legitimación. Hubo una causa de violencia familiar en un juzgado concreto en el que la progenitora de una chica de 13 años, con ya edad suficiente, madurez suficiente para expresar su opinión, su voluntad, decir qué es lo que quería, denuncia al padre. Lo que pasa es que ser escuchado es amplio. Claro, ser escuchado, se escuchó al menor y dictó sentencia. Me designan a mí como asesor de menores. En ese caso, como asesor ad hoc, en un juzgado de paz. La denuncia era contra el propio progenitor. Se estaban peleando los 2 adultos. Determinan la restricción de acercamiento, un montón de situaciones. Yo lo primero que pido es que le designen un abogado. Ya estaba vigente la ley, pero no tenía reglamentación la ley. No había convenio en quién iba a pagar los honorarios, no había registro de abogado del niño en el colegio de abogados, pero la ley estaba y era operativa supuestamente. En primera instancia me dicen que no, porque, entre otras razones, un tanto absurdas para mí, porque la ley de violencia familiar no preveía la figura del abogado del niño. No, la prevé una ley específica que es la que crea la figura. La Cámara dice lo mismo. O sea, 3 jueces, porque eran 2 integrantes en ese momento en la Cámara, dice lo mismo. Y la Corte, ese caso llegó hasta la Corte de Provincia, terminó diciendo 2 años después, cuando la chica tiene ya 16 años, que no era una sentencia definitiva, entonces pero no tiene abogado. Con 16 años se están peleando los 2 padres, no puede ver al padre y no tiene abogado. Eso es lo mismo
hacemos la parábola con los animales no humanos, es lo mismo que está pasando y lo que va a pasar. Mientras sigan negando la legitimación, mientras no haya una figura de un defensor que asuma esa responsabilidad, si no hay una ONG en el lugar, si no tiene dueño ese animal y no hay un abogado, ningún fiscal, ningún juez va a hacer nada. Doctor, usted acaba de decir algo muy cierto, usted se presenta como particular damnificada. A mí me pasa con las causas que yo ya no me presento más como querellante, porque he tenido suerte, pero si en un momento el fallo sale en contra o algo, termino pagando todas las costas. Sí. Y realmente no puedo. Sí. Entonces, ayudo, sí. En algún momento esos riesgos van a empezar a... Esos riesgos son herramientas que el sistema mismo... Cuando hablo del sistema hablo de las personas que están... Lamento que las ONG, nosotros, muchas ¿no? veces le digo a la gente que me consulta por qué no vas a tal ONG o algo que tienen otra defensa, no trabajen más, ¿no? En esto de, bueno, hay un maltrato, vamos a hablar con tal ONG. Nos pasa, creo que más de un abogado particular que nos encantaría solo, pero tenemos que cuidarnos con la parte económica, porque las costas, si perdemos, las pagamos todos nosotros. La segunda de las cuestiones tiene que ver con la obligación que se mencionó hace un ratito de los veterinarios de denunciar. Si se logra, a ver, tenemos tantas necesidades de cambio que la primera que se logre va a abrir la puerta seguramente para las otras. No sé si va a ser el Código Civil y Comercial primero o el Código Penal o ninguno, no lo sé. Si se logra cambiar el estatus jurídico de los animales no humanos, esa es una opinión personal, en el Código Civil, depende también de cómo se los califique, catalogue, en qué carácter se les reconozcan los derechos, es probable que por lo menos en provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco, automáticamente empiece a regir la obligación para los veterinarios. ¿Por qué? Porque son parte del arte de curar. Y lo único que no hay hasta ahora es la obligación, porque habla de denunciar cuando toman conocimiento de los delitos contra la vida o la integridad física. No dice de las personas humanas ni nada. En el Código Penal sí tenemos que los delitos contra la vida y contra la integridad física son de las personas humanas. Si se cambia el estatus, que tampoco habla de persona humana en el Código Penal, si se cambia el estatus en el Código Civil, el delito contra la vida y contra la integridad física podría incluir, o sea que si se logra la modificación del 227 en ese sentido, la obligación de los veterinarios pasaría a ser una obligación vigente. Y por último, y con esto sí yo no hablo más, antes de venir el martes a la noche ¿vieron este tema de que en el partido de Japón, en el Mundial, para traer un poco de deporte, los japoneses, fue toda una revolución en Argentina, que los japoneses se levantaron después del partido y levantaron toda la basura, los residuos que habían generado, lo ponían en una bolsita y se llevaron. Salió también que los senegaleses lo hacen desde hace mucho más tiempo y los senegaleses no son una potencia económica, o sea que la cuestión es cultural, no va atada al progreso económico. En el programa Intratables de América, no sé si todos lo ven, se estaba debatiendo este tema y uno de los periodistas tuvo esta frase, Cefrino Reato se llama. Lo conozco de él, no tengo idea de antecedentes ni nada, pero discutiendo ese tema dijo, yo creo que en Argentina estamos viviendo un proceso de animalización. Lo bien que nos haría. Él lo entiende al revés. Eso tiene que ver con el lenguaje, con las prácticas, con las conductas, con no verlos, con un montón de cosas que tenemos que todavía seguir aprendiendo. Bueno, ahora le voy a hacer entrega de las certificaciones, bueno, que justamente acreditan que estuvieron exponiendo en el encuentro. Para la doctora Domínguez de Dreira, las vamos a hacer colectivas, si les parece, o los pido con el aplauso para todos. Para el doctor Mauricio Privas. Y para el doctor Casas Casataro, con Casa Antonia.